Esta es una historia de muerte, de sexo, de amor, de desgracia, de traición, pero también es la historia de una dinastía que ha reinado en España durante los últimos 3 siglos, aunque con traumáticas interrupciones. Es una historia sobre cómo el poder a veces trae consigo las peores de las desgracias. Esta es la historia oculta de los Borbones. Tras los hechos del motín de Aranjuez de 1808, Carlos IV fue obligado por su hijo Fernando y el pueblo a abdicar. Pero el depuesto rey, junto con su esposa y su valido Godoy, no se iban a quedar de brazos cruzados. Buscaron la protección de Napoleón, que citó en la ciudad de Bayona al nuevo rey. Fernando acudió entonces a la cita confiado en lograr el respaldo del emperador. Una vez allí, Fernando fue obligado a devolver la corona a su padre, pero antes, haciendo gala de su instinto de supervivencia, logró un acuerdo con Napoleón. Carlos le cedería los derechos del trono de España a Napoleón si éste le aseguraba el exilio en Francia a la familia real. Fernando, de este modo, pasaría a ser, de hecho, prisionero de Napoleón. Mientras se encontraba preso en el castillo de Valencey y miles de españoles morían en la Guerra de la Independencia, Fernando no dudaba en agasajar al emperador y demostrarle su amor y fidelidad. Llegó incluso a pedir desposarse con una princesa que el propio Napoleón eligiera, ya que su primera esposa, María Antonia de Nápoles, había fallecido en 1806. Tampoco dudó en felicitar al emperador por la sabia elección de su hermano José como rey de España. En realidad, la vileza de Fernando no conocía límites y se permitía incluso llegar a felicitar a Napoleón por las victorias obtenidas en el campo de batalla sobre los españoles. Durante su larga relación de Fernando VII con Napoleón, desde la primera etapa en que él era príncipe heredero, pasando por las vergonzosas renuncias de Bayona y luego la estancia en Valencey, en el exilio francés, podría decirse que manifestó pues lo que era, ¿no? Un personaje absolutamente abyecto en todos los sentidos. Mientras su país estaba desangrándose en su nombre, él tuvo unos años de vida de lo más placentero en aquel lugar, con su hermano, con su tío y demás. A lo largo de todo aquel tiempo, una y otra vez escribió a Napoleón pidiéndole que le concediese la mano. Él lo planteaba como el inmenso honor de entrar en la familia Bonaparte, la mano de una mujer de su familia. Napoleón, que despreciaba a la familia real española y de hecho tenía muchos motivos más que sobrados para despreciarla, en ningún momento consideró seriamente la posibilidad de emparentar con semejante elemento. Eso es así. Esto pues puede ser un episodio largo, no un episodio, sino una situación mantenida en el tiempo que habla muy bien de la catadura moral de Fernando VII. En 1813, y tras la derrota del ejército francés en la Guerra de la Independencia, Napoleón por fin accede a devolver la corona española a Fernando VII mediante el Tratado de Valencey. Ya de vuelta en nuestro país y reinando sobre unos súbditos que desconocían todas sus fechorías y que le aclamaban como el deseado, no dudará ni un momento
en derogar la Constitución de 1812, restableciendo la monarquía absoluta con uno de sus discursos más recordados. Aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo. Pero en 1820 estalla la sublevación de Riego. Fernando, viendo peligrar su trono y su cabeza, apela nuevamente a su instinto de supervivencia y jura la Constitución de 1812. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional, llegaría a afirmar cínicamente el monarca. Durante 3 años conocidos como el Trienio Liberal, Fernando aparentó acatar la Constitución, pero en secreto confabulaba para retornar al absolutismo. Fernando pidió ayuda a Francia, que envía un ejército conocido como los 100.000 hijos de San Luis para acabar con los liberales en el gobierno. El ejército francés ocupó Madrid sin resistencia y siguió hacia Andalucía en persecución de los liberales, que se habían refugiado en Cádiz con Fernando VII como rehén. La situación de los sitiados pronto se tornó desesperada. Llegaron al acuerdo de liberar al rey si éste prometía acatar la Constitución de 1812. Fernando, es verdad, sí lo hizo, pero en cuanto se vio libre, no dudó en ponerse del lado de los invasores y abolir las leyes liberales para regresar a la monarquía absoluta. Comienza de este modo un periodo negro en la historia de España conocido como la década ominosa, en el que se lleva a cabo una durísima represión contra cualquier atisbo de liberalismo. Abundaron los destierros, las condenas a muerte, se cierran periódicos y universidades, y la Inquisición se erige en el brazo ejecutor de los desmanes reales. Tristemente famoso fue el caso de Mariana Pineda, condenada a muerte y ajusticiada, entre otros, por el terrible delito de poseer una bandera bordada por ella misma y destinada a los liberales. Desde entonces, Mariana se convirtió en el ideal y la referencia de todos aquellos que luchaban por la libertad. En la mente del pueblo español está la década ominosa, cuyo protagonista fue Fernando VII, un rey felón, un rey enemigo de su propio pueblo, porque mientras más de 240.000 personas dejaron su vida en los campos de batalla durante la Guerra de la Independencia, el rey Fernando VII se dedicó a postrarse de hinojos ante Napoleón, queriendo convertirse en una especie de hijo adoptivo suyo. De hecho, cuando él estuvo prisionero en Valensay, tuvo varios actos en homenaje de Napoleón, mientras su propio pueblo, que le apoyaba y que le quería como rey, derramaba su sangre por él y por la monarquía. Pero no solo eso, Fernando VII fue el primer rey Borbón español que cometió perjurio, porque en la mente de todos está aquella frase célebre de él, que dijo: marchemos y yo el primero por la senda constitucional, apoyando, respaldando plenamente la Constitución Liberal de Cádiz de 1812,
y sin embargo poco después persiguió a los liberales y dio paso a la Inquisición, inaugurando una etapa verdaderamente terrorífica, donde perdieron la vida muchísimas personas inocentes por sus ideas, única y exclusivamente, en las cárceles españolas. Pero a todas estas lindezas públicas del rey se le unían otras de carácter más personal. Físicamente, Fernando era un compendio de las características genéticas de los Borbones. Tenía una nariz gruesa, barbilla prominente y la boca hundida. Era robusto, con tendencia a la obesidad, y padecía una macrosomia genital que le dificultaba enormemente sus relaciones conyugales. El tamaño de su pene era tan desmesurado que hubo que fabricarle una almohadilla con un agujero central para que pudiera yacer con su esposa sin hacerle daño. Fernando era un comedor compulsivo y su dieta casi por completo se centraba en la carne y el cocido, del que era un apasionado. Eso motivó que en los últimos días de su vida sufriera terriblemente de gota. Fernando VII, desde el punto de vista médico, en él podemos distinguir dos tipos de enfermedades. Por una parte la gota y por otra parte un problema relacionado con la sexualidad, que ahora veremos. En cuanto a la gota, no es nada nuevo. La gota es una enfermedad que ha acompañado a reyes y a papas a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con la buena alimentación y con comer comidas ricas en carnes. Sabemos que Fernando VII era un buen comedor, un buen bebedor y que sus comidas eran pantagruélicas. Los médicos de palacio le aconsejan cambiar de aires, que eran las recomendaciones de la época, y le recomiendan que vaya a una serie de balnearios. En aquella época había dos balnearios, Solán de Cabras y Salcedón. Entonces se le recomienda a Fernando VII que vaya a estos balnearios para poder ayudarle a combatir la gota. Sobra decir que no hubo ningún efecto porque la gota se trata reduciendo la dieta y reduciendo los factores que desencadenan las crisis gotosas, cosa que no hizo Fernando VII. En cuanto a su problema sexual, lo que tenía Fernando VII era un órgano viril, un pene, de enorme tamaño, lo cual le dificultó durante toda su vida mantener relaciones sexuales con sus mujeres y con otras mujeres. Sabemos que frecuentaba los prostíbulos de aquella época. Parece ser que era tal el tamaño que tenía que cuando mantenía relaciones sexuales con las mujeres tenían dolor, lo que ahora llamamos dispareunia, que no es otra cosa que dolor relacionado con el coito. Hasta el punto que los médicos le elaboran una almohadilla, ¿de acuerdo?, para crear una especie como de tope, es decir, para que la parte del pene que entre dentro de la vagina cuando tenga relaciones sexuales sea menor y de esa forma las relaciones pueden ser más placenteras. Su primera esposa, María Antonia de Nápoles, se quejaba amargamente de su indolencia y apatía en todos los aspectos, pero sobre todo en lo concerniente al débito conyugal. Fernando tardó prácticamente un año en cumplir con sus obligaciones maritales. Pero pasado ese tiempo se obró el milagro y, como suele suceder, tras un periodo de escasez llega la abundancia y Fernando pasó a convertirse en todo un adicto al sexo. El monarca tuvo 4 esposas, 3 de las cuales eran parientes cercanas. La primera de ellas, su prima María Antonia de Nápoles, quedó francamente horrorizada al conocerle, y su relación quedó marcada por esta primera impresión. La segunda fue su sobrina Isabel de Braganza, hija de su hermana mayor Carlota Joaquina y del rey Juan VI de Portugal. Isabel murió a los 2 años de su matrimonio en la cesárea de su primera hija, que también falleció en la operación.
La tercera esposa fue María Josefa de Sajonia, con quien, al igual que sus predecesoras, no tuvo descendencia. María Josefa era una mujer muy piadosa que compartía con su marido los oficios religiosos, mientras éste frecuentaba los saraos y fiestas flamencas del Madrid nocturno. La misma noche en la que fallece María Josefa en 1829, Fernando decide casarse con su sobrina María Cristina de Borbón, hija de su hermana menor María Isabel y de Francisco de las Dos Sicilias. María Cristina logró satisfacer los dos grandes anhelos del rey. Por un lado, colmó todas las exigentes aspiraciones del monarca en el lecho y, por otro, consiguió al fin dar un heredero al trono de España. Aunque en este caso se trataría de una heredera, lo que traería numerosos problemas que más tarde abordaremos. Pero lo cierto es que tantos excesos, sobre todo en lo que a la comida se refiere, empezaron a dejar huella, muy seria huella además, en la salud del rey. Baste describir, por ejemplo, la sucinta composición de la famosa olla podrida, que era uno de los platos habituales en cualquier día de palacio. Constaba de lo siguiente, a saber, 8 libras de vaca, 3 libras de carnero, una gallina, una perdiz también, un par de pichones, una liebre, a ver qué más, 4 libras de pernil, 2 chorizos, 2 libras de tocino, caramba, 2 pies de tocino, 3 libras de oreja de tocino y eso sí, algo de verdura, garbanzos y especias finas. La verdad es que debería estar bueno. Este era el primer plato y al que había que añadir pues pescados, asados, entremeses, entradas y todo tipo de postres. Así pues, no es de extrañar que el rey sufriera de obesidad. Llegó a pesar 105 kilos. Sufrió, claro, de gota y arterioesclerosis, unos males que le acompañaron durante toda su vida. Por fin, el 29 de septiembre de 1833, fallecía el peor rey de la historia de España. Los historiadores, la verdad es que no han escatimado en adjetivos acerca del monarca, que sí lascivo, cruel, déspota, por supuesto, cobarde y sanguinario. Estos son algunos de los epítetos con los que será recordado. Isabel II. Isabel es coronada como reina de España el 29 de septiembre de 1833. Tenía tan solo 3 años de edad, por lo que es su madre María Cristina la que asume los destinos del reino. Bueno, María Cristina de Borbón se enamoró perdidamente de un guardia de corps, algo muy habitual en la dinastía de los Borbones, en este caso, hijo de unos estanqueros de Tarancón, de la provincia de Cuenca, que se llamaba Agustín Fernando Muñoz, con el cual tuvo un romance apasionado que no culminó de momento en una boda. Le conoció curiosamente el mismo año en que falleció Fernando VII, en 1833, y empezó a engendrar hijos. Tuvieron hasta 8 hijos, los cuales se dieron en llamar entonces los Muñoces, porque eran hijos de Muñoz, y los cuales fueron criados en Francia, para no llamar la atención. Era frecuente en aquella época ver a María Cristina de Borbón vestir pues atuendos muy anchos para de alguna manera en las cortes procurar disimular su estado de embarazo.
Pero lo más importante, a mi juicio, de esta relación fue que una relación sentimental dio un enorme fruto en los negocios. Ellos, y cuando digo ellos, hablo de María Cristina de la Reina, de Agustín Fernando Muñoz y del hermano de Agustín Fernando Muñoz, el conde de Retamoso, participaron en jugosos negocios como, por ejemplo, las contratas del puerto de Valencia, el ferrocarril de Langreo, la canalización del Ebro, y luego además, en el caso de María Cristina de Borbón, y por supuesto, además de jugar en bolsa con información privilegiada, con ayuda, la inefable ayuda del Marqués de Salamanca, en aquel momento, que fue, como todo el mundo sabe, el gran impulsor de los ferrocarriles en España. Pero decía que en el caso de María Cristina de Borbón, ella dispuso de un bolsillo secreto, que era una especie de fondo de reptiles, donde ella desviaba dinero para sus gastos personales, y que curiosamente, después de morir su esposo, Fernando VII, alcanzó un saldo de más de 660.000 reales en 1833, en solo 3 meses. María Cristina de Borbón fue un gran personaje en la dinastía de los Borbones, un personaje que no ha sido justamente tratado por la importancia que merece, porque fue regente de España durante la minoría de edad de su hija Isabel II, y porque además en las Cortes Constituyentes de 1869, esas cortes idílicas que ya no tenemos, por desgracia, repletas de magníficos oradores, como por ejemplo Pi Margall, Sagasta, Cánovas, cortes presididas, por cierto, por General Prim. Bueno, pues salió al púlpito el entonces ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, que fue el que instauró la peseta en España, 1869 estamos hablando, para acusar nada más y nada menos que a la reina María Cristina de Borbón y a su hija Isabel II de haber robado las alhajas de la corona, de habérselas llevado el año anterior con motivo de la Revolución del 68 a París. Aquello desató pues una galerna estruendosa en el Congreso. Intervino Cánovas del Castillo en apoyo, por supuesto, de la honestidad de María Cristina de Borbón y de su hija, pero evidentemente algunas de esas joyas sí fueron llevadas por ellas, que no eran además joyas, digamos, de uso particular, sino que eran joyas que les pertenecían a ellas en tanto en cuanto fueron reinas de España. Como digo, algunas de esas joyas acabaron en París y luego pudieron ser recuperadas, algunas de ellas, con el tiempo. La infancia de la nueva reina no fue fácil, ya que era de carácter débil y enfermizo, sufría de constantes erupciones cutáneas y era muy propensa a padecer herpes. Era una mujer poco agraciada y quizás un poco retrasada, como así lo demuestra su comportamiento en la mesa y en su relación con su propio aseo personal. Su educación también dejaba mucho que desear. No sabía apenas leer y escribía de manera muy deficiente. Se expresaba muy mal sin tener en cuenta para nada los usos sintácticos. A todo esto se le añadía la falta de un ambiente familiar normal. Fue abandonada por su madre, que prefería dedicarse a la nueva familia que había formado con el duque de Riansares, con quien contrajo matrimonio tras la muerte de Fernando VII. Por ello el carácter de Isabel era claramente ciclotímico, pasando de una enorme sociabilidad y bondad a una obstinación e irritabilidad sin medida. Sin embargo, su fisonomía
que hoy podríamos denominar cariñosamente como gordita, le granjeaba rápidamente la simpatía de todos. Su conversación fácil y alegre y su tendencia a la extroversión la hacían cercana a la gente. Cuando Isabel cumplió 16 años, contrajo matrimonio con su primo carnal Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz. Francisco era primo carnal por partida doble, ya que los padres de la reina y del consorte eran hermanos, así como sus madres. Con este entramado genético, nada bueno se podía esperar. Francisco de Asís padecía, al igual que su suegro el rey Fernando VII, una deformidad genital congénita. Pero esta vez tal deformidad venía dada por un tamaño muy pequeño del miembro viril y que, según algunos autores, era la causa de su impotencia. Desde el momento de su matrimonio, la reina albergó serias dudas sobre la hombría de su esposo. ¿Qué pensarías de un hombre que la noche de bodas llevaba más puntillas que yo? Llegaría a decir la reina refiriéndose a su esposo. Esto propició que al regente se le conociera con el apelativo despectivo de Paquita y que fuera el protagonista de numerosas coplillas que corrían de boca en boca. Grave problema es en la corte averiguar si el consorte, cuando acude al excusado, mea de pie o mea sentado. Paquito Natillas es de pasta flora y mea sentado como una señora. Así se escuchaba en una de las más famosas tonadillas de aquel momento. Por todo ello, no es de extrañar que el matrimonio real fuera un auténtico desastre, despertando en la reina unas desmedidas ansias de sexo que se tradujeron en la existencia de numerosos amantes reales. Bueno, Isabel II, yo la verdad es que he tenido cierta comprensión hacia ella, porque claro, es que la obligaron a casarse con su primo hermano, Francisco de Asís, de Borbón, que era homosexual, como acreditó el psiquiatra Herrera Luque, ¿no? La obligó además su madre, la reina gobernadora, una mujer que hizo lo que le dio la gana, porque cuando se murió su marido se casó con quien le dio la gana, en este caso con Agustín Fernando Muñoz. Y claro, la pobre Isabel II, que además tenía esa concupiscencia de la carne tan borbónica, pues no se quedó de brazos cruzados y tuvo numerosos amantes. Uno de ellos fue el general Serrano, al que Isabel II llamaba el general bonito. Y lo fue, por supuesto, otro guardia de corps, bueno, en este caso comandante de ingenieros, valenciano, don Enrique Puigmoltó i Mayans, que fue el verdadero padre del rey Alfonso XII. De ahí que en su día el inefable Juan Balansó acuñase el término de la dinastía de los Puigmoltejos, cuestionando así la legitimidad de la dinastía, de los descendientes de la dinastía que reina hoy en España. Y así fue. Realmente, el verdadero padre de Alfonso XII fue Enrique Puigmoltó i Mayans, como así consta en los archivos vaticanos. Hay una carta tremendamente esclarecedora en la que la propia Isabel II reconoce que la criatura que lleva en esos momentos en las entrañas es de Enrique Puigmoltó, que es el futuro Alfonso XII. Bueno, Isabel II, como digo, no se queda quieta y va haciendo una auténtica recopilación de amantes. Uno de ellos, muy importante, es el que ocupa el puesto de secretario particular de ella durante 5 años, que es Miguel Tenorio de Castilla. Miguel Tenorio de Castilla es el verdadero padre de la infanta Paz. Y así lo reconoce él en su testamento,
puesto que lega todos sus bienes a la infanta Paz. Y en un momento determinado, Miquel Ballester, que es el biógrafo de la infanta Paz, relata una anécdota esclarecedora de cuando están en el palacio de Nirenburg, no sé si lo he pronunciado bien, llama la infanta Paz a Miguel Tenorio de Castilla y se lo presenta como su padre a los comensales que están ahí. Estoy recordando ahora a la infanta Eulalia de Borbón, que dijo en sus memorias que no sabía en realidad quién era su verdadero padre. Desde luego no lo fue Francisco de Asís, a quien apodaban Paquita en las cortes europeas por razones obvias, y de quien se cantaban coplas populares en aquella época, llamándole Paco Natillas, mea en cuclillas como una señora, y es de Pastaflora. Esa fue un poco la vida azarosa, sentimental, de Isabel II, que estuvo también enamorada de un turco libanés y de un dentista americano. Era exótica esta en el amor. Aunque tenía una figura algo rolliza, la reina no dejaba, eso sí, de ser coqueta. Gustaba de lucir generosos escotes y siempre tenía una sonrisa agradable para todo el mundo. No es de extrañar, pues, que los hombres se sintieran muy atraídos por la figura real. Y el primero de todos fue el general Serrano, a quien la reina llamaba cariñosamente mi general bonito. Esta relación catapultó a Serrano a alcanzar las más altas cotas de poder. Incluso se produjo un hecho, una separación formal entre los reyes, ya que el consorte durante un tiempo residió en el Palacio del Pardo. Finalmente, Francisco aceptó volver a palacio y consentir los devaneos de su esposa siempre y cuando, eso sí, su odiado general Serrano desapareciese de la vida política. Al mismo tiempo, reclamó para sí la misma comprensión que para con su esposa, lo que no dejaba de ser, es cierto, una clara aceptación de su condición sexual. Tras Serrano le tocó el turno de amante de la reina al capitán de ingenieros Enrique Puigmoltó i Mayans, a quien se le atribuye realmente la paternidad del rey Alfonso XII. Paralelamente, y favorecida por el consorte, se forma en la corte una camarilla de oscuros personajes que manipulan a sus anchas la actuación real. Se trata de un grupo de presión que está formado por los sectores más conservadores y clericales de la sociedad, encabezado por los confesores reales, los padres Claret y Fulgencio, y por Sor Patrocinio, la llamada monja de las llagas, un estrambótico personaje con un gran predicamento en los ambientes más cercanos a la reina. Las camarillas es interesante y muy lleno de luces y de sombras, ¿no? El tema aquel, incluso existían físicamente, quiero decir, de ahí provenía originalmente la denominación como de grupos de interés o de presión, pero en el Palacio Real de aquella época sí es cierto que en una habitación, en una sala, se reunía el grupito que organizado alrededor del consorte, y en el de al lado alrededor de ella. Personajes como Claret, como la monja de las llagas, eran pues lo mismo que eran los amantes de la reina. Eran elementos que estaban ahí para servir los intereses de grupos económicos o políticos. En una época en que, bueno, la política, naturalmente, aquella era una monarquía, no era una monarquía
constitucional considerada, pero vamos, no olvidemos que desde la muerte de Fernando VII, desde el año 33 hasta el 68, en España se habían promulgado una serie de constituciones, siempre en vaivén conservador, progresista. Era una monarquía en la que la política sí tenía su presencia, y los intereses de los partidos pues coexistían muy bien con los intereses de los grandes grupos económicos. En el caso digamos de la religión, Claret, la monja, etcétera, pues podría decirse que era una mezcla de la modernidad digamos del gran negocio, la modernidad del capitalismo, unida utilizándolo como vía digamos de penetración hasta el poder, pues a la irracionalidad tradicional de la religión. Ahí se da una unión de algo arcaico y de algo muy moderno, y pienso que es interesante desde un punto de vista social ese panorama. Por imposición del propio padre Claret, confesor de Isabel, el nuevo amante de la reina fue repudiado y trasladado a Valencia. Pero Isabel II no tardaría en volver a las andadas. Empezó a frecuentar la compañía de un joven comandante, José Ruiz de Arana, llamado por sus enemigos el Pollo Arana. Él es el supuesto padre de la infanta Isabel, muy querida por el pueblo de Madrid y conocida cariñosamente como la Chata. Pero también el rey consorte tenía su vida amorosa ajena al matrimonio, aunque dado su carácter supuestamente homosexual, sus amantes no son tan notorios como los de Isabel. Sí se le conoce, en cambio, una relación muy especial con Antonio Ramos Meneses. En esta situación, los amantes de la reina se sucedían unos a otros. Quizás el más célebre de todos fue Miguel Tenorio de Castilla, 12 años más joven que ella. A él precisamente se le atribuye la paternidad de las infantas Pilar, Paz y Eulalia. Era un hombre muy culto que pronto destacó en política y fue elegido diputado y secretario personal de la reina. En esta etapa, en la que casualmente nacerían las tres infantas, se puede enumerar la lista de amantes de la reina, pero la verdad es que sería interminable, ya que se fueron sucediendo durante prácticamente toda su vida. No solamente en España, sino también durante su exilio, en el que frecuentaba la compañía, se dice, de amantes siempre mucho más jóvenes que ella. Toda esta conducta sexual fue utilizada por sus enemigos, sobre todo por el Partido Moderado y la Unión Liberal, para poder así controlarla y desautorizar sus decisiones políticas. Quizás fuera toda esta propaganda la que provocó que el 2 de febrero de 1852 la reina sufriera un atentado contra su vida a manos de un fanático religioso. El 2 de febrero de 1852, festividad de la purificación de la Virgen, fue el día elegido por la reina Isabel para presentar a su primogénita, la infanta Isabel. Como era costumbre, la presentación se habría de realizar en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Antes de partir al templo, tiene lugar una breve ceremonia religiosa en la capilla de Palacio, tras la que la comitiva se pone en marcha. Cuando el séquito real pasa por la sala de alabarderos, de entre la multitud emerge un hombre vestido con hábito de sacerdote.
Pide a los alabarderos que custodian el desfile situarse en primera fila con la intención de entregar a la reina un memorial. En un principio los guardias se niegan, pero la reina ha presenciado la escena y ordena que se le permita el paso al sacerdote. Este avanza y se postra de rodillas, esperando el paso de la reina. Isabel se acerca a recoger el memorial, confiada ante la apariencia humilde y bondadosa del sacerdote. Pero de repente, el cura extrae un estilete de entre las mangas de su hábito y asesta una puñalada a la reina en su costado derecho. La reina lanza un grito de dolor y cae desplomada al suelo. El pánico se apoderó aquel día de los presentes, creyendo muerta a la reina. Un alabardero reaccionó rápidamente y derribó al atacante, mientras éste exclamaba desde el suelo: «Tiene bastante». La confusión, la verdad, es que era total. El comandante de alabarderos, Manuel Mencós, toma a la pequeña infanta en sus brazos con el fin de protegerla, ya que no se sabía si el atacante había actuado solo o si, por el contrario, contaba con algún cómplice que pudiera hacer daño a la pequeña Isabel. Tras el inicial desconcierto, la muchedumbre, dándose cuenta de lo que había pasado, vuelve sus iras contra el agresor e intenta lincharlo. Este es salvado por la guardia y trasladado a la contigua sala de alabarderos con el fin de interrogarle. Por fin se sabe quién es. Se trata del clérigo Martín Merino, natural de la localidad riojana de Arnedo. Mientras tanto, la reina, todavía inconsciente, es trasladada a sus aposentos, donde recibe las primeras asistencias. La reina madre María Cristina, presente en la sala mientras curan a su hija, se dirige al jefe del gobierno, Bravo Murillo, y le exige un pronto castigo para el atacante. La reina pronto vuelve en sí debido a que la herida no era excesivamente profunda. El manto y el grueso corsé que llevaba le habían salvado la vida. Mientras tanto, el agresor hace gala de una pasmosa frialdad, llegando incluso a lamentar el hecho de no haber impregnado de veneno el arma homicida con el fin de asegurarse completamente del éxito de su intentona. Martín Merino rehusó tener defensa en el juicio por el intento de asesinato de la reina Isabel II. Fue despojado de todas sus atribuciones sacerdotales y condenado a muerte. Esposado y vistiendo la túnica y el birrete amarillo reservados a los regicidas y parricidas, el 7 de febrero de 1852, Martín Merino y Gómez era justiciado en el Garrote Vil. Su cuerpo posteriormente fue quemado y sus cenizas esparcidas en una fosa común. Además, se prohibió a los periódicos reproducir detalles del proceso y el ajusticiamiento, y se ordenó que fueran quemados todos los escritos y libros del finado, con el fin de borrar cualquier huella que Martín Merino hubiese podido dejar en la tierra. La reina de los tristes destinos, como se conocía Isabel II, tuvo que exiliarse finalmente en 1868, tras el triunfo de la revolución conocida como la Gloriosa. Dos años más tarde abdicaría en favor de su hijo Alfonso XII.